Las 7 ciudades imparables de la Biblia que nacieron para dominar y terminaron en ruinas. La Biblia registra algunas de las ciudades más fortificadas de la historia antigua. Controlaban el comercio, los ejércitos y territorios enteros. Tenían múltiples murallas, puertas reforzadas con metal, ciudades construidas sobre plataformas artificiales y sistemas urbanos diseñados para resistir asedios prolongados. Prepárate para conocer las ciudades más poderosas del Antiguo Testamento. En este video, analizaremos 5 de estas ciudades y entenderemos 3 aspectos fundamentales: el poder que tenían, cómo fueron construidas y cómo fueron destruidas. Babilonia. Babilonia fue una de las ciudades más poderosas de la historia antigua. La Biblia la describe como el centro de un imperio que dominaba pueblos, rutas comerciales y vastos territorios del mundo antiguo. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la región de Mesopotamia, la ciudad ocupaba una posición estratégica que garantizaba control económico, agrícola y militar. El poder de Babilonia provenía de su capacidad para administrar un imperio entero desde un único centro urbano. La ciudad concentraba autoridad política, riqueza y fuerza militar. Textos bíblicos y registros históricos señalan a Babilonia como el símbolo máximo del poder humano organizado. Desde allí se tomaban decisiones que afectaban a naciones enteras. La escala de la ciudad, su población y su infraestructura colocaban a Babilonia muy por delante de cualquier otro centro urbano de su época. Babilonia fue diseñada para ser una fortaleza monumental. La ingeniería urbana de la ciudad utilizaba ladrillos cocidos y betún, materiales comunes en Mesopotamia y altamente resistentes al agua. Esta técnica constructiva es mencionada en la Biblia como característica de las grandes obras de la región. La ciudad contaba con murallas dobles, torres de vigilancia continuas y puertas reforzadas con metal. Estas murallas eran lo suficientemente anchas como para permitir el tránsito de tropas y carros de guerra sobre su parte superior, funcionando como una verdadera plataforma defensiva. Mucho antes de que Babilonia se convirtiera en un imperio fortificado, la Biblia registra, en esa misma región, un proyecto humano de gran escala, la Torre de Babel. El libro de Génesis describe una construcción hecha con ladrillos y betún, en un lugar específico de la llanura de Sinar, con el objetivo de alcanzar gran altura y centralizar poder, identidad y unidad humana. Este proyecto antecede históricamente a la Babilonia imperial. La Torre de Babel no fue construida en el apogeo del poder babilónico, sino al inicio de la formación de las grandes civilizaciones de Mesopotamia. La Biblia deja claro que el proyecto no fue interrumpido por fallas técnicas, colapso estructural ni ataque externo. Dios puso fin a la obra al dividir las lenguas de los constructores. Al no poder comunicarse, el trabajo fue abandonado y los pueblos fueron dispersados por toda la tierra. La torre quedó inacabada y el primer gran intento humano de centralizar el poder fue interrumpido por intervención divina. Siglos después, en la misma región, surgiría la Babilonia imperial, ahora organizada, fortificada y dominante, pero edificada sobre un legado humano que ya había sido interrumpido en el pasado. La Torre de Babel no era solo una construcción simbólica, sino parte de un sistema urbano que buscaba proyección, unidad y dominio. Otro ejemplo de la ingeniería avanzada de Babilonia son los jardines de Babilonia, tradicionalmente asociados al reinado de Nabucodonosor II. Descritos por autores antiguos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines habrían sido construidos sobre terrazas elevadas, sostenidas por plataformas de piedra y complejos sistemas de irrigación. Para mantener vegetación a gran altura, la ciudad habría utilizado mecanismos de elevación de agua desde el río Éufrates, algo técnicamente avanzado para la época, que requería un conocimiento hidráulico sofisticado. A pesar de los debates arqueológicos sobre su ubicación exacta, los jardines representan el punto máximo de la ingeniería babilónica aplicada al confort, la estética y la demostración de poder. A pesar de toda esta estructura, la Biblia registra que Babilonia cayó de manera repentina. El libro de Daniel describe a la ciudad en pleno funcionamiento, durante una celebración en el Palacio Real, cuando el dominio babilónico llegó a su fin esa misma noche. Históricamente, el ejército medo-persa desvió el curso del río Éufrates, reduciendo el nivel del agua y permitiendo que las tropas ingresaran por los canales que pasaban bajo las murallas, un punto considerado seguro por los babilonios. Después de la conquista, Babilonia fue perdiendo gradualmente su importancia estratégica, dejando de existir como centro de poder. La ciudad que simbolizaba el auge de la ingeniería y del dominio humano terminó convirtiéndose en ruinas, confirmando el registro bíblico sobre el fin de su poder.
A lo largo de los siglos, sus estructuras fueron abandonadas, desmontadas y reutilizadas en otras construcciones de la región. Hoy, lo que queda de la antigua ciudad son ruinas arqueológicas que indican la escala de sus murallas, palacios y plataformas artificiales, pero sin ningún vestigio de la imponencia urbana que una vez dominó Mesopotamia. La antigua Babilonia se encuentra en el actual territorio de Irak, a unos 85 kilómetros al sur de Bagdad, cerca de la ciudad moderna de Hilla, Nínive. Nínive fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Como capital del imperio asirio, se convirtió en sinónimo de dominio militar, expansión territorial y control absoluto sobre los pueblos conquistados. Ubicada a orillas del río Tigris, Nínive ocupaba una posición estratégica que facilitaba el desplazamiento de ejércitos, el transporte de recursos y la administración de un imperio construido por la fuerza. El poder de Nínive estaba directamente ligado a la maquinaria militar asiria. La ciudad era el centro político y estratégico de un imperio conocido por campañas de conquista agresivas y por someter naciones enteras. Registros bíblicos e históricos describen a Asiria como una potencia temida, capaz de movilizar grandes ejércitos con rapidez e imponer dominio mediante asedios, deportaciones y control territorial. Desde Nínive, los reyes asirios gobernaban vastas regiones del Oriente Medio, acumulando tributos, riquezas y prisioneros de guerra. La ciudad funcionaba como el cerebro de un sistema militar altamente organizado. Nínive fue diseñada para sostener una guerra continua. La ciudad contaba con murallas extensas, construidas con piedra y ladrillo, reforzadas por torres de vigilancia, distribuidas a lo largo de todo el perímetro. Estas murallas protegían un área urbana enorme para los estándares de la época. Dentro de las fortificaciones, Nínive albergaba palacios reales monumentales, almacenes militares, talleres de armamento y vías internas planificadas para el rápido desplazamiento de tropas. Los palacios asirios eran estructuras macizas, decoradas con relieves de piedra que representaban batallas, asedios y conquistas. Estos relieves no eran solo decorativos, funcionaban como propaganda de poder, destinadas a intimidar a visitantes y embajadores extranjeros. La ciudad también contaba con un sistema hidráulico avanzado, que incluía canales, acueductos y reservorios que garantizaban el suministro de agua, incluso durante asedios prolongados. Un factor esencial para una capital militar. Todo en Nínive fue construido para comunicar fuerza, dominio y continuidad del imperio. A pesar de toda su estructura defensiva y poder militar, la Biblia registra que Nínive no permaneció en pie. El libro del profeta Nahum describe la caída de la ciudad como repentina y violenta, anunciando destrucción total, incendios y el colapso de sus defensas. Históricamente, Nínive fue atacada por una coalición de pueblos, entre ellos babilonios y medos. Tras un asedio prolongado, la ciudad fue invadida y destruida alrededor del siglo VII a.C. Relatos antiguos indican que partes de las murallas cedieron, posiblemente debido a inundaciones del río Tigris, lo que facilitó la invasión. El ataque resultó en incendios generalizados, el colapso de las estructuras administrativas y el abandono total de la ciudad. A diferencia de otras capitales que fueron reconstruidas, Nínive nunca volvió a ser un centro de poder. Su destrucción fue tan completa que durante siglos se perdió su ubicación exacta. Después de su caída, Nínive quedó enterrada por el paso del tiempo. Sus ruinas permanecieron ocultas hasta ser redescubiertas mediante excavaciones arqueológicas modernas. Hoy, el sitio de la antigua Nínive se encuentra cerca de la ciudad moderna de Mosul, en el norte de Irak, a orillas del río Tigris. Lo que permanece son fragmentos de murallas, cimientos de palacios y relieves conservados en museos. Vestigios de una ciudad que una vez fue el centro del mayor imperio de su tiempo, Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas de la historia humana. Ubicada en el Valle del Jordán, en una región estratégica cercana a las rutas de acceso a la tierra de Canaán, funcionaba como un punto clave de control territorial. Su posición geográfica transformó a Jericó en una ciudad fortaleza, diseñada para impedir cualquier avance enemigo hacia el interior de la región. El poder de Jericó no residía en la expansión territorial, sino en su capacidad de bloqueo. Quien controlaba Jericó, controlaba la entrada a Canaán. Por esta razón, la ciudad fue construida y mantenida como una fortaleza defensiva, con un enfoque total en la resistencia y la protección. El propio texto bíblico
registra que Jericó estaba completamente cerrada, con sus puertas firmemente aseguradas ante la aproximación del pueblo de Israel. Jericó fue diseñada específicamente para resistir ataques. Las excavaciones arqueológicas revelan un sistema defensivo avanzado para su época, compuesto por murallas gruesas, estructuras en distintos niveles, taludes de contención y torres de vigilancia. La base de las murallas estaba hecha de piedra, con capas superiores de ladrillos de barro, creando una barrera elevada y difícil de escalar o romper. La ciudad era compacta, con construcciones densas, lo que facilitaba la defensa interna y dificultaba el avance de invasores, incluso después de una posible incursión parcial. Desde una perspectiva humana, Jericó era considerada segura y resistente. La Biblia deja claro que Jericó no cayó por una estrategia militar tradicional. No hubo uso de arietes, escaleras, ni un asedio prolongado. La caída de la ciudad ocurrió por intervención directa de Dios. El libro de Josué describe que, tras varios días de marcha alrededor de la ciudad, siguiendo instrucciones específicas dadas por Dios, las murallas colapsaron repentinamente, permitiendo la toma inmediata de la ciudad. El texto bíblico atribuye explícitamente la victoria al Señor, dejando claro que la estrategia no fue humana, el colapso no fue natural y la conquista no fue militar. Fue una victoria concedida por Dios. La caída de las murallas fue la señal visible de esta intervención sobrenatural, marcando a Jericó como un caso único entre las ciudades fortificadas del mundo antiguo. Las ruinas de la antigua Jericó se encuentran en el Valle del Jordán, en la actual Cisjordania, cerca de la ciudad moderna de Jericó. El sitio arqueológico conserva vestigios de murallas, torres y estructuras defensivas que confirman la antigüedad de la ciudad y su función estratégica. Hoy, Jericó es estudiada tanto como un hito de la ingeniería urbana primitiva, como uno de los episodios más claros de intervención divina registrados en la Biblia. Tiro fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Ubicada en la costa del mar Mediterráneo, se destacó no como una potencia terrestre, sino como una potencia marítima. La ciudad controlaba rutas comerciales marítimas, puertos estratégicos y el flujo de mercancías entre el Oriente Medio, el norte de África y la Europa antigua. El poder de Tiro provenía del comercio internacional y del dominio de los mares. La ciudad era el principal centro de los fenicios, un pueblo conocido por su habilidad naval, la construcción de embarcaciones y la expansión comercial. Tiro acumuló enormes riquezas mediante el comercio de metales, tejidos, madera, púrpura y productos de lujo. La Biblia describe a Tiro como una ciudad rica, influyente y orgullosa de su posición estratégica. Reyes, mercaderes y naciones dependían directamente de sus rutas marítimas. A diferencia de otras ciudades fortificadas en tierra firme, Tiro creía estar protegida por el propio mar. Tiro tenía una característica única. Estaba compuesta por dos partes: Tiro continental, situada en la costa, y Tiro insular, construida sobre una isla rocosa, a unos 800 metros del litoral. Esta configuración hacía que la ciudad fuera extremadamente difícil de conquistar. La parte insular estaba rodeada por altas murallas que se elevaban directamente desde el mar. Los ataques terrestres eran inútiles contra esta estructura. La ciudad dependía de su flota naval para el abastecimiento y la defensa. Los puertos de Tiro eran técnicamente avanzados, diseñados para proteger los barcos de tormentas y ataques enemigos. La ingeniería portuaria permitía un control preciso de la entrada y salida de embarcaciones. Desde el punto de vista defensivo, Tiro era considerada prácticamente inexpugnable. La Biblia registra, sin embargo, que Tiro no permanecería en pie. El profeta Ezequiel describe la destrucción de la ciudad de una manera inusual. Sus piedras, su madera y su polvo serían arrojados al mar, y la ciudad quedaría como una roca desnuda. Históricamente, después de resistir varios ataques, Tiro fue finalmente conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Para alcanzar la ciudad insular, Alejandro ordenó la construcción de una vía artificial que conectara el continente con la isla. Para ello, utilizó exactamente los escombros de la ciudad continental: piedras, madera y restos arrojados al mar para formar un gran terraplén. Este terraplén permitió el avance de máquinas de guerra y tropas hasta las murallas de la isla, algo que hasta entonces parecía imposible. La ciudad fue invadida, saqueada y destruida, poniendo fin a su dominio como potencia marítima independiente. El sitio de la antigua Tiro se encuentra en el actual territorio del Líbano, en la ciudad moderna de Saur, a orillas del mar Mediterráneo. El terraplén construido por Alejandro aún existe y transformó la antigua isla en una península unida al continente. Restos de murallas,
puertos y estructuras sumergidas todavía pueden identificarse en la región. Tiro permanece como un ejemplo claro de cómo una ciudad considerada intocable, protegida por el mar y por la ingeniería, terminó siendo completamente dominada. Hazor-Has fue la ciudad cananea más grande y poderosa del norte de la tierra de Canaán. Ubicada en una posición estratégica, controlaba rutas comerciales fundamentales que conectaban Egipto, Mesopotamia y las regiones del norte. A diferencia de otras ciudades aisladas, Hazor funcionaba como una capital regional, ejerciendo autoridad sobre varias ciudades menores a su alrededor. El poder de Hazor residía en su liderazgo político y militar. La Biblia describe a Hazor como la principal ciudad de una coalición de reinos cananeos. Su rey ejercía mando sobre otros gobernantes, coordinando ejércitos y estrategias defensivas a gran escala. Hazor no era solo una fortaleza, era el centro de mando del norte de Canaán. Quien controlaba Hazor, controlaba toda la región. Su numerosa población, los recursos acumulados y su posición geográfica convertían a la ciudad en una amenaza real para cualquier fuerza invasora. Hazor poseía una de las ingenierías urbanas más avanzadas de Canaán. La ciudad estaba dividida en dos áreas principales: la ciudad alta, elevada y fortificada, y la ciudad baja, extensa y densamente poblada. Esta configuración permitía un mayor control defensivo y una mejor organización urbana. Las murallas eran gruesas, construidas con piedra y ladrillo, reforzadas con puertas fortificadas y torres de vigilancia. Hazor también contaba con sistemas de almacenamiento de agua y alimentos, fundamentales para resistir asedios prolongados. Las excavaciones arqueológicas revelan calles planificadas, edificios administrativos y grandes complejos urbanos, lo que indica un alto nivel de organización y planificación. Desde una perspectiva humana, Hazor era considerada una ciudad dominante y resistente. La Biblia registra que Hazor tuvo un destino diferente al de las otras ciudades conquistadas en Canaán. El libro de Josué describe que Hazor fue completamente incendiada, algo que no ocurrió con las demás ciudades de la región en ese momento. La destrucción fue intencional y total. La ciudad que lideraba la resistencia cananea fue desactivada como centro de poder para impedir cualquier reorganización militar futura. Desde el punto de vista arqueológico, Hazor presenta claras capas de incendio, con evidencias de destrucción intensa, lo que confirma un colapso violento y definitivo. Después de este evento, Hazor dejó de ejercer una influencia regional significativa. Las ruinas de la antigua Hazor se encuentran en el norte de Israel, cerca del lago de Hula, en la región de Galilea. El sitio arqueológico conserva restos de murallas, puertas, palacios y estructuras administrativas, y es uno de los lugares más importantes para el estudio de las ciudades cananeas. Hoy, Hazor es reconocida como uno de los ejemplos más claros de la convergencia entre el registro bíblico y la evidencia arqueológica en el mundo antiguo. Hemos analizado ciudades que fueron diseñadas para dominar, concentraron poder, ingeniería, recursos y control territorial. Fueron construidas para resistir y, aún así, dejaron de existir como centros de poder. Estas ciudades permanecen registradas en la Biblia y confirmadas por la historia y la arqueología, no como leyendas, sino como hechos.